Buenas tardes, hermanos. Nos da mucho gusto volver a comunicarnos a través de esta transmisión y pues vamos a entrar ya de lleno al mensaje que tenemos en esta tarde y antes vamos a orar a nuestro Dios. Padre, gracias te damos por todas tus bendiciones, Señor, a través de esta semana, por el cuidado que has tenido para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por la confianza que nos das, por la paz que podemos tener en ti al saber, Señor, que tú eres un Dios soberano y todopoderoso, un Dios de amor, que tienes un plan y usas, Señor, pues todas las cosas para nuestro bien, para tu gloria. Y gracias por esta oportunidad que nos permites de alimentarnos a través de tu palabra, nutrir nuestra fe y purificar también, Señor, nuestros corazones delante de ti. Rogamos tu dirección, que tu Espíritu Santo nos dé el entendimiento, nos ilumine y que esta prédica, Señor, traiga bendición a nuestras vidas y honra a tu nombre. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te damos las gracias. Amén. Bueno, pues en esta tarde, mis hermanos, vamos a ver el mensaje titulado Enfrentando tiempos inciertos. Enfrentando tiempos inciertos. ¿Qué hacer cuando atravesamos una temporada incierta, una tormenta o una crisis? Bueno, pues también la Biblia nos da respuesta a estas situaciones eventuales que tenemos que atravesar de una u otra forma. Busque por favor en su Biblia, en la carta a los Hechos, el libro de los Hechos, por favor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Hechos, capítulo 27. Y vamos a ver hoy un viaje pues, que tuvo que hacer el apóstol Pablo y fue llevado él a través de una embarcación porque él tenía que comparecer ante César en Roma para dar testimonio del Evangelio de Jesucristo. Y vamos a aprender algunas lecciones importantes en esta travesía en la vida del apóstol Pablo. Y cuando él se embarca, entonces dice Hechos 27:1 que cuando se decidió que habíamos de navegar, dice aquí el escritor que es Lucas, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Bueno, y de ahí vamos al versículo 4, y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Bueno, una vez que se embarcan, entonces poco a poco comienzan a encontrar algún tipo de dificultad para llegar a su destino y sin embargo lo hacen y comienzan a atravesar el mar frente a Cilicia, como dice aquí en el versículo 5, y arribaron a una ciudad llamada Licia. Verso 6 dice aquí que hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad del Asia. Bueno, entonces comenzamos con esta travesía y el apóstol Pablo y los tripulantes, que eran 276 los tripulantes, pues comienzan a enfrentarse con estos vientos contrarios que ellos no habían pues esperado, pero el apóstol Pablo les dice, mejor vamos a quedarnos, verso 9, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiese arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Bueno, entonces Pablo, como un hombre sabio, y él de hecho ya había padecido algunos naufragios, y conociendo ya también las condiciones que estaban enfrentando, las condiciones climáticas, él mejor les dice,
vamos a esperarnos, pero tanto el capitán como el dueño deciden, y la mayoría deciden zarpar, y bueno, pues Pablo tiene que sujetarse y ya iba con toda la tripulación. De hecho, también había un buen número de presos que iban a ser llevados a Roma. Bueno, entonces vamos a aprender algunas de estas lecciones que tenemos aquí. En el verso 13, Hechos 27:13, dice que soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Bueno, en el verso 17 dice, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, teniendo temor de dar en la sirte, y arriaron las velas y quedaron a la deriva. Bueno, comenzamos con esta lección número 1, y es que a los cristianos no se nos exime de todas las tribulaciones de la vida. Sin embargo, estas son usadas para nuestro bien. Entonces, comenzamos con la primera lección sobre cómo enfrentar tiempos inciertos. Bueno, debemos de ser realistas y estamos en un mundo caído, y el hecho de ser hijos de Dios pues no nos exime de todas las tribulaciones. Vamos a tener que enfrentar buen número de tribulaciones, pero ¿cuál es la diferencia entre la persona que no conoce a Dios y la persona que tiene esa confianza en Dios? En que Dios ha prometido usar aún las tormentas, los tiempos de tribulación para nuestro bien. Y le voy a pedir que aparte, por favor, ahí en su Biblia, en Hechos 27, y vamos a buscar algunos pasajes que nos permiten tomar estas lecciones. Y estamos en Romanos 8:28, por favor. Romanos 8:28, en donde comenzamos con estas preciosas promesas del Señor, las cuales nos dan ánimo y aliento en estos tiempos de incertidumbre. Hechos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bueno, tenemos esta certeza, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y todas las cosas son todas las cosas, incluyendo los tiempos de tempestad, de tormenta, esos tiempos difíciles. Dios va a usar para nuestro bien esas tormentas. Dice la Escritura que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Una pregunta, ¿cómo reaccionamos cuando estamos enfrentando alguna prueba en la vida? Y es interesante saber que las pruebas lo que hacen es sacar a la luz pues lo que hay realmente en nuestra vida, en cuanto a nuestro carácter, en cuanto a la fe. Ahí nos percatamos de lo que hay en realidad en nuestro corazón. Entonces, pero tenemos que aprender que aún todo esto Dios lo está usando para bendición en la vida de los que somos de Cristo. Una segunda lección que encontramos aquí en Hechos 27, y es que cuando comienza este huracán a dar contra la nave, este huracán llamado Euroclidón, dice que ellos, en el verso 15, se abandonaron y se dejaron llevar. Y quedaron a la deriva. Ok, una segunda lección es, en tiempos de tormentas, en tiempos inciertos, no se deje llevar a la deriva, no se abandone. Obviamente que cuando hay tiempos de presión, ¿verdad?, nos podemos desanimar, y en tiempos de presión y de turbulencia, como que dejamos nuestras metas, nos olvidamos del rumbo, nos olvidamos de nuestros valores, porque nos gana el pánico, nos gana el miedo, nos gana la incertidumbre. Y como dice este pasaje, pues ellos se dejaron llevar a la deriva, pero el creyente no puede dejarse llevar a la deriva cuando comprende que su vida está en el control y en las manos de Dios. Así es que ese creyente debe de confiar en el Señor. Y sí es cierto que cuando hay tempestades, pues sobre la marcha tendremos que hacer algunos ajustes, pero eso es parte de la vida, hacer algunos ajustes, pero simple y sencillamente el creyente tiene que aprender a estar firme en Cristo, firme en Cristo. Así es que la segunda lección es, no se deje llevar a la deriva
ni caiga en pánico, ni se deje llevar por el desánimo. Tiene metas, tiene un plan en su vida y continúe en ese rumbo que Dios le ha establecido. Ok, número 3, vamos con otra lección que hay que aprender en estos tiempos de crisis. Y está en Hechos 27, en el verso 18. Dice, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Tercera lección, en los tiempos de crisis tenemos que deshacernos de cargas que no necesitamos. Deshacernos de cargas que no necesitamos. Ellos comenzaron a aligerar la nave y tuvieron que deshacerse de muchas cosas para que no se hundieran. Entonces, en los tiempos de crisis hay que deshacernos de cargas que no necesitamos. Por ejemplo, tenemos que recortar cualquier gasto innecesario. Máxime cuando la economía comienza a contraerse, ¿verdad? Y nos ponemos nerviosos. Bueno, hay que actuar con calma, pero es también tiempo de hacer recortes de gastos innecesarios. Entonces, hay tiempos de abundancia, hay tiempos de escasez, y en esos tiempos de escasez, ¿verdad? Pues hay que sabernos administrar, tanto en el tiempo como en la economía, y hay cosas que ahorita realmente no son necesarias y no tenemos por qué comprarlas. Entonces, vamos a abocarnos al presupuesto que tenemos y entonces hacer los ajustes pertinentes. Así es que en tiempos de tormentas hay que hacer algunos ajustes, en este caso materiales. Ok, continuamos. Vamos con la cuarta lección. Y dice aquí en el verso 20, Hechos 27, 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Bueno, obviamente que en esa tormenta, pues no pueden ellos ver ya durante varios días ni el sol ni las estrellas. Ahora, recordemos que para los marinos es importante, bueno, y sobre todo en aquel tiempo, era importante, ellos se guiaban por las estrellas en la noche, por ejemplo, o también por la posición del sol para saber en dónde se encontraban. Sin embargo, en esta ocasión, todo a su alrededor eran nubes llenas de agua y simple y sencillamente no podían ver ni el sol, ni las estrellas, ni la luna. Habían perdido sus puntos de referencia naturales. Habían perdido sus puntos de referencia naturales. Y cuando llegan las crisis, a veces así nos sentimos como que una gran nube nos envuelve, ¿verdad? Y no podemos ver la luz, como dice la luz al final del túnel, y comenzamos a sentirnos desorientados y comenzamos a sentirnos desubicados porque se pierden de nuestra vista los puntos de referencia que acostumbramos normalmente a tenerlos para saber dónde estamos, a dónde vamos, etcétera. Hoy mucha gente está perdiendo la noción del tiempo, ¿verdad? Luego no sabe uno en qué día se encuentra, ¿verdad? Pero por lo mismo que ha venido esto a movernos todas las cosas, en un momento dado nos sentimos desorientados. Bueno, ¿qué hacer, mis hermanos, cuando esos puntos de referencia naturales a los que estamos acostumbrados para guiarnos y orientarnos no los vemos con claridad? Bueno, tenemos por eso que recordar el cuarto punto, la cuarta lección es mantener nuestros puntos de referencia bíblicos. Mantener nuestros puntos bíblicos de referencia. Es decir, ¿y eso qué significa? Bueno, vamos a ver algunos textos. Segunda de Corintios, por favor, capítulo 4. Segunda de Corintios 4. Y estos tiempos de crisis, obviamente que tienen que traer algunas lecciones valiosas a nuestra vida. Porque a veces estamos acostumbrados solamente a mirar lo natural y a depender de lo físico. Y no a depender de la fe. Segunda de Corintios 4, 18 dice Pablo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces el creyente tiene que aprender aquí a entender que sus puntos de referencia, en primer lugar, son los puntos eternos, los que están en la palabra de Dios. Ahora seguimos ahí, capítulo 5, 2 Corintios 5, y en el versículo número 6, dice aquí el apóstol Pablo, así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe
andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Y estos tiempos inciertos es lo que hacen, ¿verdad? Quitarnos las cosas materiales temporales en las cuales estamos fijando todo el tiempo, pero para entender que hay algo que permanece a pesar de las crisis y a pesar de lo que venga. Nuestros puntos de referencia son, por ejemplo, la fe. Andamos no por vista, sino por fe. Estamos aprendiendo estas lecciones. Busque, por favor, Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Colosenses capítulo 3, versos 1 y 2. Dice aquí la Escritura: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, es un buen momento para que otra vez el creyente pueda enfocar su mirada, no solamente aquí en lo temporal y en lo material y en lo físico, sino que el creyente entienda que hay un punto que es prioritario y es: busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y habla de Cristo como alguien que ya está en su trono, que está gobernando y que es soberano. Entonces, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y ahorita la gente que no conoce a Dios, su mira está en las cosas de la tierra, esperando cuándo termine esta pandemia, esperando si va a tener trabajo, esperando si va a poder comer, esperando si va a poder recuperar la salud. La gente está esperando solamente lo material. Pero es un momento para que entendamos que hay cosas eternas, que son las que obviamente en primer lugar debiesen de interesarnos y de importarnos. Y no estoy minimizando el que no sea importante este tiempo de crisis por este coronavirus. Hebreos capítulo 12. Seguimos con nuestros puntos de referencia espirituales, bíblicos, y en quién tiene que estar puesta nuestra mirada constantemente. No se enfoque en el problema, enfóquese en el propósito de Dios. Hebreos 12, versos 1 y 2, dice aquí la Escritura que, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Escuche bien, hay una carrera por delante, no se ha acabado todo. La gente piensa que ya se va a acabar el mundo. No, hay una carrera que tenemos por delante. Entonces, anímese. Pero dice también la Escritura que tenemos que despojarnos de los estorbos. Hay muchos estorbos. Aquí le llama pesos de pecado. Uno de esos pesos de pecado es la incredulidad. Entonces tenemos que despojarnos de esa incredulidad, tenemos que despojarnos obviamente del pecado que nos está asediando, ¿verdad? Y entonces correr con paciencia la carrera en Cristo que tenemos por delante. Entonces hay futuro, claro que sí, en el Señor. Y dice el versículo 2, ¿cómo tenemos que correr esta carrera? Puestos los ojos en Jesús. En Jesús. Porque Él es el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Verso 3. Por lo tanto, dice aquí, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no se canse vuestro ánimo hasta desmayar. Entonces, tenemos la exhortación: considera, ¿qué tenemos que, a quién tenemos que considerar? A Cristo. Entonces, en estos tiempos de aflicción, tenemos que considerar a alguien que ya pasó por este tipo de aflicciones. Él entiende perfectamente lo que estamos atravesando usted y yo, y es Cristo Jesús. Él enfrentó todo esto y Él nos comprende perfectamente en cuanto a cómo nos sentimos. Ahora, aquí el escritor nos está diciendo, hermanos, no se desanimen, no se cansen y que tu ánimo no desmaye. O sea, no claudiques, mantén tu ánimo. ¿Cómo le hago para mantener bien mi ánimo? Considera que ya alguien pagó por ti, que alguien ya lo sufrió por ti y que alguien te entiende bien y que vas a salir adelante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, esto no es el acabose, pero sí son
interrupciones que Dios tiene que usar para alertarnos, para prevenirnos, para sacudirnos, para despertarnos muchas veces de ese letargo espiritual y para decirnos, vengo pronto, porque este es uno de los mensajes importantes que tenemos que entender los cristianos, que Jesús viene pronto y nos está dando advertencias. Entonces, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y busca el Salmo 43. ¿Cuáles son estos puntos de referencia espirituales que nos van a ayudar a mantener el norte, ¿verdad? El rumbo. En estos tiempos de incertidumbre, bueno, Salmo 43, versos 3 al 5. Salmo 43, verso 3. Dice aquí el salmista, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. Entonces, cuando uno pierde los puntos de referencia naturales, hermanos, seguimos contando con los puntos de referencia eternos. Dice aquí esta oración al Señor, Dios, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entonces, los puntos de referencia de Dios siempre tienen que llevarnos de regreso a Él, a su camino, a su santidad, a su palabra, a la obediencia, a la dependencia de Cristo. Siempre la luz y la verdad que están en la palabra de Dios, dice aquí, nos guiarán y nos conducirán a la santidad, al monte santo. Cuando nuestros puntos de referencia en la vida son solamente naturales, somos muy proclives a perder el enfoque de la vida santa, de la vida limpia, de la vida que teme al Señor. Porque, como leímos hace un ratito, el pecado nos asedia y en cualquier momento podemos tropezar y caer o resbalar y entonces ceder a la tentación y al pecado. Pero los puntos de referencia de Dios siempre nos llevarán a sus moradas, como dice aquí, regresar a sus caminos. A veces la gente dice, pero yo estoy bien con Dios, pero pues no necesito ir a la iglesia. ¿De veras estás bien con Dios? Si estás bien con Dios, pues entiende lo que dice aquí. Que cuando estás bien con Dios, vas a ir a las moradas del Señor. Y una de las moradas que tenemos aquí es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Obviamente, aunque nosotros somos morada y templo del Espíritu Santo, pero también la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y tú no puedes decir que estás bien con Dios y no quieres nada con la iglesia. Entonces, tienes que entender bien la Biblia y corregir esa situación. Bueno, entonces, estos puntos de referencia están aquí, la luz y la verdad que nos guían y están en la Escritura. Muy bien, vamos con la quinta lección. Nos quedamos en Hechos capítulo 27. Vamos a buscar ahora, por favor, el verso 20. Hechos 27, versículo 20. Bueno, dice, no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Vamos ahora a buscar, por favor, en el libro de los Salmos, Salmo 40. El Salmo 40, verso 1. Salmo 40, verso 1. Dice aquí el rey David en este salmo, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bueno, es importante que en estos tiempos mantengamos la esperanza, ¿verdad? Aunque las autoridades dan ciertas fechas, a veces pueden ser o va a tener que prolongarse quizás un poco más, pero mis hermanos, pues tenemos que aprender a ser pacientes en esta contingencia y pues yo sé que todos ya queremos salir de esto lo más pronto posible, pero tenemos que los creyentes ser pacientes. Pacientemente esperé en el Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Y sí, tenemos que reconocer que a veces nos desesperamos, nos sentimos como que ¿dónde está la salida? ¿Cuándo llegará la salida? Bueno, pero entonces tenemos mejor que orar a Dios y darle a conocer nuestra desesperación, ¿verdad? No podemos tampoco ni negarla ni ocultarla, sino tenemos que hacérsela ver, Señor, pues aquí está este asunto. 2 puntos. ¿Por qué nos desesperamos? ¿Por qué nos desesperamos? Bueno, en primer lugar, nos desesperamos porque nos olvidamos que Dios tiene el control.
Nos desesperamos porque nos olvidamos que Dios tiene el control. Vamos a buscar una referencia en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en Nahum, el libro de Nahum, el profeta Nahum. Está después de Jonás, Miqueas, Nahum. Y en este pequeño libro del profeta Nahum, capítulo 1, versículo 3. Nahum, capítulo 1, versículo 3. Dice así: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. ¿Qué significa esto? Que Jehová camina sobre la tempestad. Igual que Jesucristo cuando estuvo con sus discípulos en el mar de Galilea, estaba la tempestad y vemos a Jesucristo caminando sobre la tempestad. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que el Señor está sobre las tormentas de la vida. No hay tormenta más grande que nuestro Dios. Él está sobre la tempestad, sobre las tormentas, y Él camina encima de ellas. O sea, Dios está encima de las circunstancias, por difíciles y adversas que éstas sean. Así es que no nos olvidemos que Dios sigue teniendo el control. Por eso nos desesperamos, porque nos olvidamos que, ¿y dónde está Dios en esta tempestad? Pues Él está sobre esta tempestad y Él está usando para cumplir sus propósitos. Y en segundo lugar, ¿por qué nos desesperamos? Nos desesperamos porque olvidamos que Dios tiene un plan. Nos desesperamos porque olvidamos que Dios tiene un plan. Busque el Salmo 43, el Salmo que hace ratito habíamos leído. Aquí hay algo, creo yo, muy interesante y también muy práctico. Salmo 43, verso 3. Salmo 43, 3. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Ahora vamos al versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios tiene un plan, y el salmista se está hablando con su propia alma. Ahora, qué interesante es esto, ¿verdad? Y le pregunta, ¿por qué te abates? O sea, ¿por qué te desanimas? ¿Por qué te deprimes, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas? ¿Por qué estás nerviosa, verdad? ¿Por qué has caído en ese miedo y en ese pánico? Cuando sigue preguntando y afirmando ahora aquí el mismo salmista, ¿por qué te turbas dentro de mí? Y él le dice a su propia alma, espera en Dios, porque aún he de alabarle, porque Dios es mi salvación, Él es mi Dios. Entonces, en estos tiempos, déjenme decirle algo. Háblele a su alma. En vez de que su alma le hable a usted y lo deprima, háblele a su alma. Es lo que estaba haciendo aquí este salmista. No permita que su alma le abate, le desanime, sino más bien usted háblele lo que usted cree de la palabra de Dios. Entonces, no se desespere, sea paciente y llévele a Dios su desesperación en oración. Ok, en sexto lugar, regresamos a Hechos 27-22, ya casi concluimos. Hechos 27-22, dice aquí, pero ahora os exhorto, dice el apóstol Pablo, les dice a los tripulantes, a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente, ¿qué? La nave. Entonces Pablo está dándoles una certeza porque él la recibió de un ángel del Señor. Y el ángel de Dios le había dicho, nadie va a perecer, ¿verdad? Eso sí, lo único que sí van a tener que deshacerse de esto, pues es de la propia nave. Entonces, la sexta lección es, ocúpese en las cosas que de verdad importan. Ocúpese en las cosas que de verdad importan. Es decir, la nave va a sufrir pérdida. Tenemos que valorar a la gente más que a las cosas, más que a las posesiones. Y como alguien diría, no pierdas lo más por lo menos. A veces estamos, antes de llegar a esta situación, estamos corriendo sin descanso, precipitados, pero no sabíamos de a dónde íbamos. Simplemente trabaje.
pero nos habíamos olvidado de lo más importante a veces, que es la gente, ¿verdad? La habíamos descuidado en cuanto a tiempo, en cuanto a convivencia, en cuanto a atenciones, en cuanto a relaciones, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? En estos tiempos tenemos que otra vez volver a poner las prioridades en su debido orden, y la gente es más importante que las posesiones. Ese es un punto que está en la Escritura. El barco puede hundirse, pero que no se hunda la gente, ¿sí? Preferible perder el barco, y tarde que temprano podremos recuperar muchas cosas, pero a veces la gente no es tan fácil recuperarla. Entonces, valoremos eso. Y en las crisis hay épocas de pérdidas, sí, pero si usted está en Cristo, recuerde, usted se va a recuperar con la ayuda de Dios. Dios es nuestro ayudador. Entonces, tenemos que ocuparnos de las cosas que de verdad importan. Posesiones se pueden recuperar, pero la gente y la vida espiritual, pues hay que valorarlo más. En séptimo lugar, estamos aquí en Hechos, ahí mismo. Y ahora nos vamos al versículo 29. Cuando seguían batallando con esta tormenta, y dice aquí Hechos 27-29, que temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Ok, la séptima lección es: en medio de la tormenta, ánclese usted mismo a las verdades de Dios. En medio de la tormenta, ánclese usted mismo a las verdades de Dios. Aquí echaron 4 anclas. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo no, aunque sí ciertamente estaba enfrentando temor, por lo que vamos a ver a continuación, pero no había caído en un pánico? De hecho, Pablo estaba orando intensamente para que Dios les preservara la vida a los 276 tripulantes. Él estaba intercediendo por ellos. Y cuando nos encontramos en este punto, vemos a Pablo diferente, con una reacción diferente. ¿Qué fue lo que le hizo cambiar? Vea, de lo que dice el versículo 19, habíamos perdido toda esperanza de salvarnos, y ahora nos encontramos aquí en el versículo 23, en el versículo 22, cuando Pablo les exhorta a tener buen ánimo. ¿Qué ocasionó ese cambio en su actitud, en su sentir, y le dio una estabilidad? Para eso son las anclas, ¿verdad? Las anclas se tienen que echar en el mar para darle estabilidad al barco. En nuestra vida, mis hermanos, tenemos que echar nosotros 3 anclas, ¿verdad?, que están en la palabra, las cuales nos van a dar esa estabilidad espiritual, mental y emocional. Muy bien, ¿cuáles son esas 3 anclas? Y aquí están, Hechos 27, verso 23. Y Pablo les está hablando entonces a toda la tripulación, diciéndoles: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Bueno, aquí están 3 anclas poderosas que nos van a dar, mis hermanos, estabilidad en estos tiempos de incertidumbre. La primera ancla es la presencia de Dios y su cuidado. La presencia de Dios y su cuidado. De una manera especial, Dios le envió un ángel para darle este mensaje, un mensaje de parte de Dios. Y lo primero que dice Pablo a la tripulación: esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Entonces, el Dios de quien soy. Usted debe tener esta ancla en su vida y saber que usted pertenece a Cristo, el Dios de quien soy, y de que usted está en las manos de Dios. Y como dice el Señor Jesucristo, que nadie nos podrá arrebatar de la mano de nuestro Padre, nadie. Entonces, estamos bajo el cuidado de la poderosa y amorosa mano de nuestro Dios, el Dios de quien soy. Permítame preguntarle, ¿tiene usted esa confianza y esa certeza? El Dios de quien soy, el Dios a quien pertenezco, el Dios que me compró con la sangre preciosa que Cristo vertió en la cruz del Calvario, me compró y le pertenezco para siempre. Entonces, no temas, ¿verdad? Es lo que le dice el Señor a través de este ángel. No temas, Pablo. Dice Pablo, el Dios de quien soy. Segunda ancla, ahí mismo, dice, y el Dios a quien sirvo. El Dios a quien sirvo.
Esta segunda ancla es el propósito de Dios. ¿Qué es lo que nos da estabilidad? Saber que aquí en esta vida Dios nos ha asignado propósito suyo, el Dios a quien sirvo. Entonces, vea el balance. El Dios a quien pertenezco, de quien soy, pero también el Dios a quien sirvo. Es decir, estoy aquí porque estoy sirviendo a Dios. Él me ha dado una tarea y la voy a cumplir. Y Dios quiere que cumpla esa tarea a pesar de la tormenta que esté enfrentando. Ahora, ¿por qué? Verso 24, aquí está el propósito. Aquí está muy claro, diciéndole a Pablo, no temas porque es necesario que comparezcas ante César. Ese es el propósito. Es necesario que comparezcas ante César. Entonces, Dios quería, y aquí está, mis hermanos, una vez más manifestada la bondad de Dios. A pesar de que César, este emperador romano, era un pervertido de primera marca, sin embargo, Dios le va a dar a César la oportunidad de escuchar el Evangelio de Cristo. Es sorprendente, sorprendente. Al pecador más vil, también al pecador más vil, la gracia de Dios está a su alcance. Entonces, Pablo tenía que ir a Roma, y Dios usa esta serie de circunstancias, y a pesar de las adversidades, Pablo, es necesario que vayas a Roma, ¿verdad? Y comparezcas ante César para que tú también le hables del Evangelio de Cristo. Mis hermanos, qué bendición entonces saber que Dios está usando esta adversidad mundial para que usted y yo demos testimonio del amor de Dios, del perdón que hay en Cristo. Dice, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios tiene que usarnos a usted y a mí. Así es que, mis hermanos, estos días, estas semanas o el tiempo que sea necesario, no es un tiempo de pasividad, ni tampoco para estar perdiendo o desperdiciando el tiempo, no. Hay que usarlo. Y yo le invito para que durante estas semanas, en que Dios todavía nos, en su plan, pues quiere que estemos ahí en casita, ¿verdad? Algunos y otros pues en sus labores, aunque con sus debidas limitaciones, pero que estemos orando por la salvación por lo menos de 3 personas. ¿Por qué no se pone a orar por 3 personas que no conocen a Cristo? Dedique un tiempo a orar por esas personas. Señor, te ruego por fulanito, por un pariente, por mi vecino, por un amigo, por el compañero de trabajo, por el amigo de la escuela, ore por la salvación de ellos. Y Pablo entonces aquí nos dice que él estaba efectivamente cumpliendo con ese propósito. Y la tercera ancla está en el verso 25. ¿Qué es lo que nos va a permitir dar estabilidad? Bueno, la presencia de Dios, saber que estamos cumpliendo el propósito de Dios. Y en tercer lugar, se llama la promesa fiel de Dios. Mantenernos en la promesa fiel de Dios. Dice, por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios. Vea esta expresión tremenda. Y es lo que debiese de caracterizarnos cada día al creyente. Yo confío en Dios. Yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. ¿Y qué se le había dicho? Nadie se va a morir, Pablo. El barco se va a perder, pero todos van a estar con vida. Y tú vas a cumplir tu misión de llevar el Evangelio ante César. Así es que, mis hermanos, ¿qué es lo que nos da estabilidad? Anclarnos a la promesa fiel de Dios. Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Eso es lo que nos da a nosotros esa tranquilidad en medio de esta incertidumbre que estamos enfrentando. Entonces, ánclese usted mismo a las verdades de Dios. En penúltimo lugar, Hechos 27:35. Hechos 27:35. Dice aquí, y habiendo dicho esto, Pablo tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Bueno, la octava lección, vuelva a una rutina saludable. Vuelva a una rutina saludable. Bueno, pues estaban todos espantados, ¿verdad? Y cuando tenemos alguna preocupación, cuando tenemos alguna situación que nos tiene en tensión, en estrés, se nos va el apetito, ¿no es cierto? Perdemos el apetito y eso hace que se bajen nuestras defensas y entramos entonces en un círculo medio vicioso, ¿verdad? Pero tenemos que regresar a las rutinas saludables, aún en medio de estas crisis, comer bien, ¿verdad?
procurar, pues en lo que se pueda, hacer un poco de ejercicio, estar ocupados en cosas positivas, leer, escuchar buena música, convivir, o sea, pero rutinas saludables. Rutinas saludables. Y finalmente, ¿cómo concluye este capítulo? Bueno, pues con dificultades, pero a pesar de todo eso, observen lo que dice en el versículo 44, Hechos 27, 44. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Esta es la última lección. ¿Cuál es? Consuélese en la providencia de Dios. Consuélese en la providencia de Dios, porque Él le llevará a usted a tierra con bien. Saldremos de esta con bien, con la ayuda de Dios. Entonces, ánimo y que Dios cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Oramos, hermanos. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu bondad, por tus bendiciones, por tu palabra. Porque, Señor, en medio de estos tiempos de incertidumbre, tú nos permites aprender de tus escrituras, cómo, Señor, enfrentar estos tiempos difíciles, pero estamos bajo tu cuidado, bajo tu guía, bajo tu control, siendo fortalecidos, Señor, por tu Espíritu Santo, siendo guiados por tu palabra, y sabiendo que en todo esto, Señor, hay propósito, pero que tú permaneces fiel. Nos das tus promesas, tu presencia está con nosotros. Porque, Señor, esa salvación que tú nos has dado en Cristo es un ancla firme y segura. Y nada ni nadie nos podrá separar de tu amor, del amor en Cristo y de tu cuidado providencial que día a día, Señor, tienes para con cada uno de nosotros. Y permítenos, Señor, pues a través de estos días o semanas o el tiempo que sea necesario, profundizar nuestro caminar contigo, gozarnos en tu presencia y también, Señor, ser instrumentos de bendición a la gente que está sin esperanza, a la gente que está llena de miedo, a la gente, Señor, que está ansiosa. Permítenos ser instrumentos de bendición, que les llevemos tu esperanza, tu palabra, tu evangelio, y cuando se requiera, Señor, pues también alguna ayuda concreta. Sé con toda tu iglesia. No solamente, Señor, la guardes y la cuides, sino que también a toda tu iglesia la uses para llevar la luz de tu palabra en estos tiempos de oscuridad y de incertidumbre. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres bondadoso, porque eres soberano y porque cada día, Señor, tú lo usas y ya estás trabajando también en nosotros y a través de nosotros. Y gracias porque tu palabra nos lleva una vez más, Señor, a reconciliarnos contigo, a buscar una vida santa, a buscar una vida de fe, Señor, porque vivimos no por vista, sino vivimos por fe en tu poderosa y sabia palabra. Señor, que tu paz guarde nuestras mentes y nuestros corazones y permítenos en esta semana, pues caminar, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos.